poner a grabar. Ahí ya estamos entonces grabando y damos comienzo entonces a esta clase del viernes 17 de mayo de 2024. En esta clase voy a compartir primero la pantalla para que podamos nosotros ver un poco dónde estamos. Vamos a compartir allí. Acá estamos en el aula virtual, ¿no? Eh, entonces, ven ustedes que estamos en la unidad 2 que dice ética, conceptos fundamentales. Nosotros hemos desarrollado, sí, con bastante rapidez, tal vez porque coincidía con el examen, ¿no? Hemos desarrollado todo lo que sería la primera parte de esta unidad 2 sobre la ética. Hablamos sobre qué es la ética, objeto material y formal. Hemos hablado también sobre algunas cuestiones de dónde sale la pregunta ética y la distinción entre la ética y los otros saberes, que casi no la hemos tratado, sino que directamente la hemos remitido ya a la lectura del texto base. Nosotros ahora vamos a meternos dentro del punto 4, este que dice modelos éticos, comparación y valoración. Para que nosotros podamos entender esto, yo voy a sacar este espacio y voy a compartir otra cosa. Buenas tardes a los que van llegando. Voy a compartir otra cosa que donde la tengo. A ver. Mm, bueno, no me lo está mostrando ahora. Vamos a hacer que muestre las otras ventanas, así lo pueda compartir. Acá está. Entonces, ahí voy admitiendo a todos los que van entrando. Entonces aquí le estoy compartiendo el texto base de toda la materia, capítulo 2. Fíjense ustedes que tiene como título la ética la historia del pensamiento y de la cultura. Es acá donde nosotros vamos a hacer foco para poder entender esto de los modelos éticos, ¿no? Les voy como leyendo así medio rápidamente y en diagonal un poquito lo que dice allí para que ustedes vean cómo nos estamos contextualizando en esto de la explicación de los modelos éticos. Como es natural, nosotros que nos acercamos al estudio de la ética tenemos que tener en cuenta que ya mucha gente ha pensado sobre esto, pero nosotros no tenemos el tiempo ni tampoco la necesidad de hacer una entera historia de la ética desde los griegos que pensaron muchos años antes de Cristo hasta hoy. Entonces, simplemente vamos a tener en cuenta algunos modelos éticos. Ustedes saben que la otra vuelta, yo les cuento así un poco como una confidencia, en otra ocasión, no en ocasión de este curso, sino de otro, conversaba yo con alguna de las personas de la UNSTA que tienen la plataforma Moodle, ¿no? Que están a cargo de esta plataforma de dictado de clases virtuales, y yo le decía que había algunas cosas de la plataforma que no me gustaban y que me gustaban más otras plataformas que yo había ya probado en otros casos. Y entonces me dijo el señor que me asesoraba, me dice, mire, las plataformas son como los autos. Los autos todos andan, pero todos son de distintos modelos. Y obviamente algunos andan mejor y otros andan peor, ¿no? Y algunos también pueden ser simplemente como más del gusto de alguien y menos del gusto de otro. Nosotros podríamos, en cierta manera, aplicar esta metáfora a los modelos éticos. Un modelo ético, fíjense ustedes acá, yo lo agrando un poquito así, también ustedes lo vean más grandecito, puede definirse como un modo de relacionar e integrar los diferentes elementos de la experiencia moral en orden a explicarlos coherentemente en su conjunto. Entonces, pensemos un poco, ¿cuáles serían algunos elementos de la experiencia moral? Y bueno, yo, por ejemplo, me siento ante la obligación de hacer algo, eso lo siento, yo lo experimento, es una experiencia común de todos los días. Entonces, bueno, ese es un elemento de la experiencia moral, pero también se puede unir eso a la necesidad de, bueno, hacer aquello que brota de mi libertad. Yo quiero hacerlo libremente, el bien que hago. Bueno, entonces también eso es otro elemento que forma parte de la experiencia moral. O yo me doy cuenta de que si hago muchas acciones buenas,
después esas acciones buenas ya las puedo realizar con una cierta facilidad porque ya he adquirido un hábito bueno, un hábito que se llama virtud, ¿no es cierto? Y entonces eso también forma parte de la experiencia moral. Y así como también me doy cuenta, supongamos que he adquirido un hábito malo, que en ética se llama vicio y que no es necesariamente el alcohol y el cigarro, como decimos a veces los vicios, ¿no? Sino, por ejemplo, que yo antes me levantaba siempre temprano, pero de un tiempo a esta parte me he vuelto perezoso, ya no me puedo levantar, me cuesta muchísimo levantarme, y entonces cada vez que tengo que hacer esa buena acción de levantarme temprano, porque hay que aprovechar el tiempo y tengo un montón de cosas que hacer, no, me cuesta un montón. Entonces, bueno, he adquirido también un mal hábito que se llama vicio, eso también forma parte de la experiencia moral. A veces mi conciencia me reprocha o me aplaude, por así decirlo, hiciste mal, hiciste bien. Eso también forma parte de la experiencia moral. Bueno, entonces hay un montón de cosas que forman parte de la experiencia moral. Si quieren ustedes, la experiencia moral es casi como un rompecabezas. Y el modelo ético, o cada modelo ético, es cómo yo armo ese rompecabezas. A diferencia de la otra metáfora de recién, de la del auto, esta metáfora del rompecabezas nos aporta un elemento importante. El rompecabezas normalmente tiene una sola manera correcta de armarse. Las otras formas no son correctas. Ustedes han visto, a veces uno agarra una pieza y la encaja con otra, medio a la fuerza así, y dice, bueno, yo creo que esta pieza va con esta otra, pero uno mismo se está dando cuenta de que en realidad no va eso, ¿no es cierto? Y lo peor de todo es que cuando uno avanza, ya empiezan como a quedarle piezas afuera, a, no sé, a no cerrar, digamos así, algunas de las cosas que uno está intentando hacer. Y entonces ahí nos damos cuenta de que estamos armando mal el rompecabezas. Algunos modelos éticos, nosotros vamos a ver, son mejores porque de alguna manera integran de una manera más armoniosa todos los elementos de la experiencia moral y otros modelos éticos, en cambio, tal vez no son tan buenos, ¿no es cierto? Porque no integran correctamente los elementos, los diversos elementos de la experiencia moral. Entonces, fíjense ustedes que acá se dice también algo más. Dentro de un determinado modelo ético, nosotros podemos encontrar diversos autores que pueden ser que sean distintos en su manera de explicar algunas cosas, pero que nosotros le podemos encontrar un aire de familia. Dentro de la ética, el ejemplo quizá más común es el de Aristóteles junto a Tomás de Aquino. Aristóteles y Tomás de Aquino están separados por 15 siglos de historia. Y sin embargo, y también están separados por muchas cuestiones importantes. Para empezar, Aristóteles es un pagano, Tomás de Aquino es un cristiano, uno está en el mundo griego de la antigüedad, el otro en la Edad Media. Pero a pesar de esas diferencias, el esquema, el modelo que ellos tienen para explicar la experiencia moral es más o menos el mismo. Por ejemplo, para ellos va a ser como fundamental considerar en la ética el fin último, la felicidad, la virtud, cosa que para otras éticas no van a ser demasiado relevantes, demasiado importantes. Entonces, eh, no sé acá qué pasó. Bueno, ahí se desaparece algo que había aparecido. Bueno, entonces, modelos éticos, ¿no es cierto? Modelos éticos que nosotros tenemos y que es importante este, que podamos como entender y trabajar. Bueno, me apareció esa ventanita ahí que no sé por qué está ahí, pero no importa. Bueno, entonces a continuación de eso, ustedes tienen el desarrollo de distintos modelos éticos. Ustedes van a observar una cosa que puede generar un problema, pero que en realidad no lo va a generar porque ustedes aplicando la inteligencia no les va a generar un problema. Van a ver que acá en el texto base, en este texto que se llama Ética, las preguntas de siempre en la vida de hoy, que es el que estoy hojeando acá en la pantalla de ustedes, hay, creo que puse cinco modelos éticos diferentes.
La ética como búsqueda de la bondad integral de la conducta humana, ética de la vida buena, desarrollo ahí bastante de Aristóteles y Santo Tomás. Luego, la ética como búsqueda de las normas, la ética de la ley, segundo modelo ético, bueno, desarrollamos también todo eso. Tercer modelo, éticas empiristas. Cuarto modelo, éticas utilitaristas. Quinto modelo, éticas contractuales. Y hasta aquí estamos. Y después ya vienen otras consideraciones sobre negaciones o no sé por qué esto apareció ahí, bueno, no sé. Negaciones de la ética y objeciones y negaciones de la ética, ¿no? Entonces acá aparecen 5 modelos. ¿Cuál es el problema? Acá voy a salir de aquí, voy a dejar de compartir y comparto otra cosa. ¿Cuál es el problema? Que en este cuadro que yo les estoy colocando acá, nosotros tenemos 6 modelos distintos de ética. Entonces ustedes me dirán, aparecen 5 en el libro, 6 en el cuadro, ¿con qué me quedo? ¿Con qué, dónde me paro? ¿No es cierto? Bueno, está bueno que haya esa diferencia entre el libro y el cuadro, a pesar de que las dos cosas las escribí yo, porque de esa manera ustedes van a tener que hacer un poquito de ejercicio de pensar y decir, bueno, ética de la vida buena es la misma que figura al principio en el libro, la ley moral es la misma que figura a continuación en el libro. Éticas empiristas sería esta ética como explicación de la conducta humana. La tercera, hasta ahí vamos bien. Después, la ética utilitarista es la que aparece en quinto término, la del máximo bien, y las éticas contractuales serían la que aparecen en el cuarto y en el sexto término, colaboración social y diálogo consenso. Capaz que hasta ahora ustedes me dicen, bueno, usted está diciendo muchas cosas y por ahí no lo podemos seguir porque en realidad no terminamos de conocer, digamos así, qué es lo que dicen cada una de esas éticas, pero no se preocupen porque eso es precisamente lo que vamos a ir desarrollando ahora poco a poco y poniendo también ejemplos para que ustedes vean que todo esto no está así como volado en el aire, sino que responde a diferentes maneras de ver la vida moral que existen en el pensamiento de las personas e incluso en la misma cultura contemporánea. Entonces, hasta ahora el concepto que me interesa que retengan es que la experiencia moral es como un rompecabezas, se puede armar de diferentes maneras. Algunas maneras no son muy buenas o son no tan buenas. Otras maneras son mejores y más armoniosas porque hacen que todas las piezas encajen adecuadamente. ¿Se entiende esto? Más o menos. Eh, yo les voy a poner un primer ejemplo para que a ustedes les resulte más fácil darse cuenta, ¿no es cierto? Supónganse que un señor va caminando por la calle y se le cae la billetera. Le cae la billetera y detrás del señor van 3 nenes que acaban de salir de la escuela. Pongamos que los nenes no sean tan chicos para que le podamos atribuir una conciencia moral a los nenes. ¿Cuántos años le damos a los nenes? ¿8 años? ¿9 años? Pongámosle 9. Entonces, el señor sigue caminando sin darse cuenta que perdió la billetera y los 3 nenes están ahí delante de la billetera. El nene número 1 dice, hay que ser una buena persona, me parece que no nos podemos quedar con esa billetera. El nene número 2 dice, si yo le cuento a mi mamá que me quedé con la billetera de alguien, mi mamá me va a pegar, no me puedo quedar con la billetera. Y el nene número 3 dice, no me conviene quedarme con la billetera porque después también puedo tener problemas con la policía, con la justicia. Entonces, fíjense, los tres están llegando a la misma conclusión, no me puedo quedar con la billetera, pero los tres están llegando a la misma conclusión, pero por razones muy diversas, muy diversas. Entonces, sí, el nene número 2, ese que dice que le va a pegar a la mamá si le cuenta, tuviera un papá o una mamá medio inescrupuloso que le dice que al contrario, que le dijera, no, vos tenés que ser un vivo, cuando a alguien se le pierde la billetera, agárratela, no diga nada, que se vaya y que se jorobe, ¿no es cierto?
entonces evidentemente ese nene cambiaría su manera de obrar la siguiente vez que le suceda algo parecido. ¿Me siguen? Sí, Entonces, en un principio parece como que los tres nenes tienen la misma ética, pero en realidad tienen tres éticas distintas, por más que hayan coincidido, tal vez circunstancialmente, en la decisión que han tomado, ¿no es cierto? sí, Entonces, ahí es donde nosotros vemos el tema de los modelos éticos y nos damos cuenta de que cuando nosotros por ahí podemos justificar una norma o una buena acción sin, por así decirlo, sin una buena fundamentación, nuestra norma puede llegar a caer, porque si no tiene una buena fundamentación, cae. Digamos, no tenemos ya esa fundamentación y entonces cae la norma porque ya no está la fundamentación, ¿no? Eh, Bien, en esto podríamos poner muchos otros ejemplos, pero prefiero ir directamente ya al desarrollo y al cuadro para que ustedes lo vayan entendiendo mejor. No se preocupen porque creo yo que si no lo entienden con la explicación, lo van a entender leyendo y si no lo entienden leyendo, lo van a entender con los prácticos. Y si ya no lo entienden con los prácticos, bueno, ya se los explicaré yo de nuevo en algún momento, pero intentaremos de que sea claro. Para que podamos hacer esto, yo voy a minimizar esto para que vea el cuadro entero. Ahí está. Bien. Entonces, para que podamos comprender esto mejor, vamos a ir tomando por partes estas éticas y la primera opción que vamos a hacer va a ser tomar la ética de la vida buena y la ética de la ley moral. Ustedes recuerden que en el cuadro yo sintetizo un poquito porque bueno, un cuadro tiene que ir todo más corto, pero ustedes lo tienen más desarrollado en el libro de texto. Tienen desarrollado en el texto. Entonces, fíjense ustedes, en la ética de la vida integralmente buena, ¿cuál es el tema central de la ética? Es un género de vida, es lograr que la persona se cultive interiormente. Tenemos como la idea allí de que la persona, igual que fuera como una planta, por así decirlo, ¿no es cierto? La persona tiene una, como, ya como una capacidad, una vida, este, un cierto punto de desarrollo, pero que todavía se tiene que desarrollar más. Y ese desarrollo, a diferencia de la planta que siempre es cultivada por otro, en este caso la cultivación es una autocultivación, o sea, uno se cultiva a uno mismo, ¿no? Entonces, lograr un género de vida integralmente bueno. Ese sería el enfoque de la ética para la ética de la vida buena. Comparémoslo un poquito con el enfoque de la ética, de la así llamada ética de la ley o de la ley moral. Para esta segunda ética, el tema principal de la ética es el de las normas universales que los sujetos deben cumplir por obligación. O sea, se trata de obligaciones que hay que cumplir. Por lo tanto, en el primer caso, un género de vida que hay que llevar, el mejor género de vida posible que hay que llevar. En el caso de la ley moral, simplemente las obligaciones que hay que cumplir. Entonces, fíjense que hay una fuerte diferencia. Eh, en el caso de la billetera, supongamos, eh, o en el caso, pongamos otro caso diferente, en el caso, supongamos de que haya que, a ver, mm, pagar un impuesto, encima es un mal ejemplo porque a nadie le gusta pagar impuestos, pero supongamos que haya que pagar un impuesto que sea neta y claramente favorable al bien común, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de la ética de la vida buena, el planteamiento va a ser, realizar este acto a mí me hace mejor persona. En el caso de la ley, de la ética de la ley moral,
el planteamiento va a ser, realizar este acto me hace, simplemente es obligatorio. Si es obligatorio, lo hago. Si no fuera obligatorio, no lo haría. ¿Mm? Eh, Si no lo hago, ¿no sería ya algo ético? ¿Cómo, cómo? Si no lo realizo el acto, si me están obligando, ¿no sería ético? Por más de que vaya en contra de lo que yo considero justamente un acto ético, según la Eh, mayoría que impone como algo ético, digamos, en ese eh, ejemplo que acaba de dar, Pará. obviamente. Pero vos ya me estás introduciendo la mayoría, y la mayoría va a aparecer en alguna de las otras éticas. Acá todavía Ah, bien, estamos bien, con la parte social, por así decirlo. Eso va a bien, aparecer bien. en las éticas llamadas contractuales en el libro, o las éticas número 4 y número 6 del cuadrito que vos estás observando ahora. A ver, según la ética de la ley, lo ético es lo obligatorio. Lo que no es obligatorio está como fuera del ámbito de la ética, ¿no? Entonces, por poner así algún ejemplo extremo, en la ética de la ley te diría, bueno, ¿a qué estoy yo obligado? Estoy obligado, bueno, a querer a mi mamá, pero para querer a mi mamá, ¿qué tengo que hacer? Bueno, visitarla una vez cada cuánto, una vez al mes será suficiente. Y capaz que sí, ¿no es cierto? Una vez al mes será suficiente, y listo. Entonces, lo que yo me siento obligado es a visitarla a mi mamá una vez al mes, ¿no es cierto? Y nada más. En cambio, en el caso de la ética de la vida buena, lo que se preguntará es no tanto a qué estoy obligado, sino qué es lo que me hace mejor persona. Puede ser que haya cosas a las que estoy estrictamente obligado y otras a las que no esté estrictamente obligado, pero que también tengo que optar por ellas porque me hacen mejor como persona. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, Bueno, Sí, se entiende. entonces, fíjense que cuando nosotros pasamos al tercer cuadrito, y ponemos allí algunas figuras históricas de esta ética. Colocamos en el primer caso a Aristóteles y Tomás de Aquino, ya recién explicamos un poco eso, que son dos filósofos separados por mucho tiempo de historia y muchos, un horizonte cultural y de pensamiento bastante distinto, pero en realidad muy parecidos a la hora de considerar esta cuestión de la ética. Para ellos, el ser ético es el buscar el mejor género de vida, el ser el mejor tipo de persona posible, el cultivar esas semillas interiores que hay dentro de cada uno de nosotros, que son las semillas de las virtudes. En cambio, si nosotros consideramos a Kant o incluso a algunos teólogos cristianos de la época moderna, y sin entrar en detalles, simplemente les hago notar, fíjense cómo Santo Tomás de Aquino es un teólogo cristiano y en la Edad Moderna hay otros teólogos cristianos y sin embargo tiene una manera totalmente distinta de considerar la ética. Tomás se parece más al pagano Aristóteles y los teólogos de la Edad Moderna se parecen a veces más al filósofo racionalista Kant. Entonces, simplemente un detalle nada más para que ustedes vean cómo a veces es un poquito intrincado esto de los modelos éticos. Pasando un cuadro, nos fijamos que para la ética de la vida buena se trata de que cada sujeto es como que es el autor de su propia vida. Realiza, dice, su biografía moral a través de sus buenas obras. En cambio, el punto de vista de la ética de la ley moral es el punto de vista del legislador que determina las normas morales que se deben cumplir. Entonces, en un caso es qué es lo que yo tengo que hacer para ser la mejor persona posible. En el otro caso, cuáles son las normas que son obligatorio cumplir. Entonces, fíjense que es diferente, ¿no es cierto? Es diferente. Porque si yo al primero le digo, no debes matar a nadie, me dirá, es cierto, porque matar a otro me haría una mala persona. Y si le digo al segundo, no debes matar a nadie, me dirá también, es cierto, porque está prohibido matar. ujú, Es una razón diferente. ¿Se entiende? Están sí, los dos Todo consiguiendo. a lo mismo, pero diferente. Claro, o sea, asienten a la misma norma, pero por diferentes razones. Supónganse que nosotros lo lleváramos al extremo y ese ejercicio ha sido hecho por algunos autores que están en este segundo modo de pensar, en la ley moral. Supónganse que por un imposible
viniera Dios o alguien, no sé, y dijera, matar es bueno en algunos casos, matar ya no está absolutamente prohibido. Y entonces nosotros podríamos decir, bueno, si no está prohibido en ese caso, puede hasta ser bueno. ¿M? En el primer caso, esté o no esté prohibido, sigue siendo malo, porque no me hace nunca mejor persona matar a otro. ¿Sí? Sí, Entonces, fíjense ustedes que hay allí una diferencia muy, pero muy fuerte, ¿no? Eh, yo voy a poner, pongo este ejemplo de matar y no es un ejemplo abstracto. Con el tema del aborto, hay mucha gente que creo que sí es consciente de que abortar a un niño es, sí, matar, ¿no es cierto? Pero mucha gente piensa que por el hecho de que la legislación civil lo permita, es como que se ha convertido en algo tolerado, tolerable o hasta bueno en algunos casos. Profe, le Sí, quiero hacer como una duda y sí. entrando justamente en esa polémica del aborto. Si nosotros tuviéramos que ver desde la ética y decimos, este es un ejemplo muy fuerte, vamos a poner. Por ejemplo, está bueno, entre comillas, la legalización del aborto porque permite bajar la tasa de natalidad en ciertos países que no tienen acceso a recursos. ¿Eso éticamente no sería como un bien mayor a pesar de que no es ético justamente el tema del aborto? Está buena tu pregunta, Nicolás, porque ese razonamiento te voy a decir a qué tipo de ética pertenece. A esta, la ética de la maximización del bien, que es la ética utilitarista. Ya vamos a llegar a ella, pero efectivamente la ética utilitarista se caracteriza por eso, por decir, busco cuál es el mayor bien, vos lo planteaste en esos términos, y el problema que tiene la ética utilitarista es que para alcanzar ese, comillas, mayor bien, está dispuesta a sacrificar valores que deberían ser irrenunciables, como el respeto de la vida humana. Es decir, yo te contestaría dos cosas. Primero, que el valor de la vida humana me parece que es mayor que las otras consideraciones que pueda haber en juego. Y la segunda respuesta sería que tampoco está probado que por el hecho de que vos reduzcas la natalidad, una sociedad va a estar mejor. Una sociedad está mejor cuando los seres humanos que tiene desarrollan al máximo sus capacidades. Pero, por ejemplo, vos tenés sociedades casi sin natalidad que están en una profunda decadencia, como las sociedades europeas, donde no tienen cómo hacer frente a digamos, a la necesidad de la fuerza laboral, porque cada vez hay menos gente joven, no tienen cómo hacer frente a las pensiones, reniegan y se enojan mucho de los inmigrantes, pero por otro lado, ellos mismos saben que los inmigrantes ya no los pueden evitar y hasta los necesitan, porque sin los inmigrantes serían una sociedad absolutamente de gente vieja y no tendrían cómo cumplir las tareas fundamentales de lo que es la vida social. Entonces, ni siquiera desde ese punto de vista utilitario es correcto el razonamiento. Ahora, también ese tipo de razonamiento es un razonamiento en el cual si vos sacaras provecho de vender a tu madre, la venderías. Es decir, porque es el mismo tipo de razonamiento. Es la ética utilitarista, ¿no? La quinta de las que aparecen en este cuadrito. No sé si más o menos algo respondo a tu pregunta. Sí, 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 sí. Bien, entonces, fíjense ustedes, estábamos como en esta primera comparación entre la ética de la vida integralmente buena y la ética de la ley moral. El problema entonces de la ética de la ley moral es que reduce lo ético meramente a aquello que es lo mandado, ¿no es cierto? Lo que ha sido mandado ya sea por Dios cuando está en una perspectiva teológica o después en la Edad Moderna fue avanzando un poco ese proceso de secularización y ya no era Dios el que mandaba, sino que era la razón, una autolegisladora, o sea que en última instancia el hombre se manda a sí mismo, nada más, ¿no es cierto? Se legisla para sí mismo. En la ética de la vida buena, en cambio, el bien moral incluye todas las dimensiones del hombre. El sujeto tiene que ser recto interiormente, o sea, su voluntad tiene que ser recta, pero también las diversas potencias
tienen que estar en armonía y debe realizar obras buenas exteriores, porque no basta que él sea bueno en su interior, que quiere el bien, pero después no haga nada, sino que también tiene que realizar obras buenas. Como quien dice, por ejemplo, si quiere ser justo, no solo tiene que tener la justicia en su corazón, sino que también tiene que realizar actos de justicia. Por eso las virtudes tienen un papel principal, porque sin ellas es imposible realizar esas buenas acciones y sin ellas también es imposible la armonía interior del sujeto. Por ejemplo, si ese sujeto no tiene la virtud de la justicia, capaz que va a cumplir las leyes pura y exclusivamente por una obligación exterior o por miedo a la represalia de la autoridad, pero si es una persona que tiene virtudes, va a cumplir las leyes porque a ello lo lleva la virtud de la prudencia y sobre todo la virtud de la justicia. ¿Mm? La razón, sí. Ah, pensaba que había una pregunta. La razón es, en este caso, hegemónica, Yo, anda, anda, andate y habla la porque, abuelita. si puede silenciar el micrófono, por favor, Karina. Entonces, vamos a ver, ahí está, ahora sí. Entonces, la razón es hegemónica porque ella es la que discierne el bien y gobierna, y no es meramente formal porque simplemente descubre qué es lo obligatorio. Pero todas las éticas también tienen un punto débil. La ética de la vida buena más o menos trabajaría con el siguiente esquema. El fin del hombre es ser feliz. Esa sería la plenitud del hombre. ¿Cuál es el camino o el medio para ser feliz? Ser una buena persona, integralmente buena persona. O sea, ser virtuoso. Sintetizado sería, sé virtuoso y serás feliz. Y uno dice, sé virtuoso y entonces serás feliz. Ah, sí, pero espérate, en la experiencia no siempre se comprueba que la felicidad sea el resultado necesario de una vida buena. ¿Qué encontramos, por el contrario, en muchos casos nosotros? Mucha gente que dice, yo soy bueno y me va mal y Dios es injusto. Bueno, entonces, discurso que muchas veces aparece que no tenemos tiempo de ponernos a analizarlo aquí. Pero sí es una objeción, es una objeción. A la ética de la ley moral, ¿qué objeción le ponemos? Que si solamente me baso en la ley, y la ley es por naturaleza algo que puede ser en el fondo modificable, ¿no? Bueno, va a tender a ser una ética que solamente se fija en lo formal. Si está mandado, lo hago; si no está mandado, no lo hago. Y va a tender a ser minimalista porque como hay muchas cosas mandadas y ya los mandamientos, cuando son muchos, las normas, cuando son muchas, normalmente nos cansan y nosotros estamos en una época en la que fácilmente caemos en ese cansancio. eh, bueno, vamos a terminar como pidiendo que sean abolidas algunas normas, que haya cada vez menos normas, menos normas, menos normas, y entonces la ética se convierte en algo minimalista y olvida la disposición interior del sujeto. Solo basta con que cumpla la norma. Bien, nosotros, algunos de ustedes me parece que ya han hecho el trabajito práctico número 2 de la unidad 2. Yo me olvidé de decir, o me olvidé de taparlo, de ocultarlo, ese trabajito, porque en realidad había que hacerlo después de esta clase, porque en esta clase iban a tener ustedes los elementos. Claro, profe, justamente te iba a decir que me la habías corregido y claro, y ahora como que cierran más algunos puntos Ahora te va a que cerrar capaz. más. Sí, no hay problema, no te preocupes. Igual algunos que se ve que se habían tomado el trabajo de leer un poco, lo hicieron bastante bien. Pero el trabajito práctico era, es decir, medio tontito, si quieres. Con perdón de la expresión, no le digo tonto a los alumnos, sino al práctico que yo elaboré. Ahí hay una persona que está entrando. Este, porque él presentaba tres casos de tres individuos que tenían que cuidar a su abuela, pero lo hacían por motivaciones muy distintas. Uno, porque él consideraba como fundamental y parte de su ser una buena persona el honrar los vínculos con los mayores y particularmente en este caso con la abuela, que tanto nos quiere, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ese representaría como a la ética de la vida buena.
Eh, el segundo estaba muy con la ley. ¿Qué sería lo obligatorio? ¿Qué es lo mínimo que una buena persona tiene que hacer? Visitar a la abuela, pero ¿cuántas veces? ¿Una vez al mes? ¿Una vez cada 15 días? No sé. Entonces empieza como a hacer un poco un cálculo. Eh, Representa a la ley moral, a la ética concebida meramente como la determinación de la ley moral. Y el tercero dice, hay siempre un viejo truco que todos los que hemos sido nietos conocemos, y es que la abuela siempre tiene escondida una platita, o la abuela siempre va a cobrar la jubilación un día. A mí me admiran la gente mayor, ¿has visto? Porque ellos todavía como si no existiera home banking y todas esas cosas, ellos el día que cobran van a hacer una cola interminable de 1000 horas y sacan hasta el último centavo de la cuenta, ¿visto? Y llevarse la plata. Y por supuesto van del brazo con el nieto y el nieto le saca la plata. Algo de plata por lo menos. ¿Verdad? Entonces, el tercero cuida a la abuela porque tiene interés en que la abuela le dé dinero para comprarse algo que él quiere, ¿no? El tercero respondería a la ética utilitaria, al quinto modelo de ética. Eh, a ver, para que entendamos todo, vamos a continuar con el tercero para no perder el hilo, ¿no? El tercer modelo de ética te dice que en realidad lo que nosotros llamamos ética, lo que nosotros llamamos normas morales, no es otra cosa que el orden de las pasiones. Es decir, que los seres humanos tenemos una pasionalidad, una afectividad como muy desarrollada y el único modo que nosotros tenemos de movernos es a través de las pasiones. Entonces, no va a considerar que sea importante la virtud y a diferencia de Kant o algunos pensadores típicos de la ética de la ley, no va a darle como tanta fuerza e invariabilidad a las leyes, sino que va a decir todo implica el desenvolvimiento ordenado de las pasiones. Yo quiero conseguir algo, tengo que mover pasiones. Esta ética realmente es una ética muy dominante, pero si nosotros nos ponemos a pensar, es una ética bastante pobre, porque tiende al relativismo moral, como dice allí en el último cuadro, y hace que meramente nosotros nos basemos en los movimientos pasionales. Esta ética, por ejemplo, te dice, no sé, eh, hablábamos del problema de la natalidad en Europa o en algún otro país que también pueda tener ese problema de la natalidad. Bueno, cuando se ve el problema de la natalidad, dice, bueno, le vamos a subir el sueldo un poco a los que tengan más hijos, ¿no es cierto? Eh, y bueno, eso puede funcionar o no, porque por supuesto a todo el mundo le gusta que le suban un poco el sueldo, pero, y además si va a tener más hijos necesita más sueldo, pero capaz que uno no tiene un hijo meramente porque le suban el sueldo. Entonces es una motivación muy pobre. Eh, a veces nosotros vemos las estrategias de la propaganda, ¿no? Eh, yo quiero vender un producto y entonces muevo las pasiones. Presento un tipo, no sé, que esté ahí medio, un tipo súper musculoso, exitoso, etcétera. Presento el auto brillante, pero con una chica con poquita ropa a la par, ¿no es cierto? Entonces muevo las pasiones. Y el mover las pasiones evidentemente da resultados inmediatos, pero desconoce elementos esenciales de la experiencia moral. La santidad, el heroísmo, tiende al relativismo moral. Lo que hoy es objeto de un sentimiento, mañana puede ser objeto del sentimiento contrario. Eh, Puede simplemente basarse en disposiciones muy pasajeras y eso hacer que la ética sea algo como totalmente relativista. ¿M? El cuarto y el sexto modelo de ética tomaron elementos parecidos al del tercero, pero los desarrollaron en otra línea. Tanto en el cuarto como en el sexto modelo de la ética llamada de la colaboración social, que es la típica de un autor que se llama Thomas Hobbes, ¿no? Como sus versiones, Hobbes, siglo XVI, como sus versiones más modernas, Rawls, Habermas, Ética del Discurso, siglo XX. Estas éticas
tomaron una idea parecida a la de Hume. En realidad, para ser estrictamente preciso, Hume es posterior a Hobbes. Hobbes es antes. O sea que en realidad Hume le habrá copiado algo a Hobbes y no al revés. Pero estas éticas tomaron este mismo principio, esta misma idea de las pasiones, eh, pero desarrollándola en otro sentido. No tanto lo ético o lo que debe determinar la conducta humana es lo que a mí me gustaría hacer o lo que yo siento hacer, ¿no es cierto? Sino lo ético es lo que me permite a mí superar el miedo a la muerte, el miedo a que el otro se cobre venganza o me elimine por venganza, ¿no es cierto? Hobbes va a decir algo tremendo, que el hombre es un lobo para el hombre. Hobbes es un pensador británico, pero pertenece todavía a un periodo tan clásico que sus principales obras la escribe en latín y por eso su principio lo enuncia así en latín: homo, el hombre, Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. Entonces, cada hombre es un potencial enemigo. Y como eso puede generar, en última instancia, una guerra de todos contra todos, yo tengo que cubrirme de alguna manera y ponerme en manos de una especie de Dios mortal, dice Hobbes, que es el Estado. El Estado, entonces, es aquel al cual yo le cedo el poder de la venganza. Yo renuncio a vengarse. Supongamos que en vez de estar aquí en un aula virtual, estuviéramos en un aula real y ese fuera nuestro mundo, ¿no es cierto? Y entonces, que ahí, qué sé yo, eh, me quiero robar el celular de Fernando, Nicolás me quiere robar la computadora mía, entonces he pedido todo contra todos y hay miedo de que el otro me mate o que el otro me someta porque soy el otro capaz que es más fuerte que yo. Y entonces, como es todos contra todos, el hombre lobo del hombre, eh, ¿cuál es la solución? Dice Hobbes para superar el miedo, es renunciar a la venganza, dársela a un ente superior que se llama el Estado y de esa manera el miedo a la muerte es el último elemento que estructura la moral. Los individuos renuncian a sus deseos. Ya yo quisiera robarme el celular del otro, pero no lo puedo hacer porque después la venganza va a ser peor. Entonces, bueno, acepto reglas de convivencia. La ética, como dice allí, se reduce a una ética mínima pública. Entonces, al mínimo indispensable para que los otros no me maten y yo tampoco mate a los otros. Ujú. Esta ética de la colaboración social tiene un elemento interesante que evidentemente es tratar de que la vida social se desarrolle de manera pacífica y no conflictiva, porque lo que va a decir Hobbes, con una idea discutible, pero bueno, una idea que es muy común entre algún tipo de filósofos, es que eh, la vida de naturaleza, podríamos decir así, el estado de naturaleza, es eh, el de todos contra todos, es un estado salvaje, un estado en el cual no se puede subsistir, ¿cierto? Entonces, lo importante de este caso es que en realidad no hay una verdadera motivación ética en última instancia. En el fondo, igual que pasaba con Hume, con esta ética anterior, aunque insisto, Hobbes es anterior en el tiempo a Hume, eh, lo que mueve son las pasiones. No hay una verdadera motivación moral. No hay la búsqueda de una perfección. No hay un desarrollo de las virtudes. No hay una razón que gobierne la vida, sino una razón que simplemente busca seguir a las pasiones. Yo tengo ganas de esto, tengo miedo de esto otro, y entonces la razón no discierne el bien, sino simplemente trata de cumplir mis ganas y de ayudarme a superar mis miedos. Entonces, la colaboración social sí se vuelve como un objetivo, o sea, que no nos matemos, pero un objetivo demasiado reducido, simplemente que yo no me mate con el otro.
El sexto modelo también pertenece a este mismo esquema que en el texto del libro corresponde a las éticas contractuales y como yo les decía, es un desarrollo en el tiempo, siglo XX frente a siglo XVI, del mismo tipo de ideas. Pero acá, en esta variante, podríamos decir así, de la 6, podríamos decir que es una variante de la 4, si quieren ustedes, en esta variante eh, más bien lo que se pone el acento es que la cooperación esa que se tiene que dar entre los individuos que ceden su poder al Estado se da a través del diálogo y del consenso. Seguramente ustedes, si van no sé, a los medios o a seguir algunas cuestiones de la política y demás, van a encontrar permanentemente esas palabras. Todo el mundo habla del diálogo y del consenso, que necesitamos dialogar y consensuar, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente el diálogo y el consenso están muy bien, ¿no es cierto? Están excelentes. Pero el problema es que así como el diálogo y el consenso sirven para muchas cosas, también el diálogo y el consenso de por sí no pueden establecer todas las normas éticas, porque a veces puede haber consenso en el error, porque a veces el diálogo tiene condiciones, como dice ahí, utópicas. O sea, en realidad parece que estamos dialogando de igual a igual, pero si yo tengo más fuerza, si yo tengo más poder económico, político, mediático, en realidad yo voy a ser el que ponga las condiciones. Y entonces ese diálogo social de sujetos que teóricamente a nivel de igualdad consensúan las normas, en última instancia no es tan así, porque eh, en el fondo cada uno está haciendo prevalecer su posición de poder, ¿no? Eh, Supongamos, perdonen que ponga un ejemplo, pero es para que no se me lo duerman tanto. Y a propósito, voy a poner el ejemplo de alguien que tiene la cámara apagada, así, para que reaccione y a ver si está o no está. Su- Karina parece que ha adivinado que estaba mirando que tenía la cámara apagada. Bueno, supongamos que yo diga, bueno, chicos, a ver, consensuemos la aprobación de esta materia, consensuemos. Y ustedes digan, bueno, aprobamos todo con un trabajito así de media carilla y ya todos tenemos 10 con el trabajito de media carilla. Supongamos que Karina diga eso. Y yo le diga, no, Karina, ¿usted qué se cree? ¿Qué se piensa de esta materia importantísima? Usted con un trabajito de media carilla no va a aprobar nada. Entonces yo hago valer mi posición de fuerza como profesor. Pero supongamos que Karina me diga, yo soy la hija del dueño de la universidad y a usted lo vamos a echar. Entonces ahí Karina me ganó, ¿viste? Entonces yo ya tengo que decirle, bueno, Karina, usted va a aprobar con un trabajito de media carilla nomás, no se preocupe. Perdón, Karina, por ponerla de ejemplo, pero eso para que se despierten un poco y para que entiendan. No, estoy haciendo reposo, profe, pero sí lo estoy escuchando, ¿no? Está, Uy, ¿qué le sí. pasó? No me diga que tiene dengue No, o no, alguna no, de esas tranqui, sí, enfermedades. o algo así, pero bueno, estamos bien, eso es lo Bueno, importante, estamos ¿entendió en el clase. ejemplo? ¿Entendió el ejemplo? Perdón por Sí, el sí, sí. ejemplo. No, no, está bien, sí, sí. Bueno, lo importante es que se entienda el ejemplo, no es para molestar a nadie, sino simplemente poner un ejemplo medio chistoso para que se vea, pero esto que yo lo digo en chiste, en la vida real de la política se da mucho. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo que lleguemos por consenso. Y bueno, sí, sí, pero muchas veces el consenso es el fruto simplemente de las presiones. Y entonces capaz que lo que llegamos no es lo bueno, sino aquello que quería aquel que tuvo más poder. ¿Se entiende? ¿Se entiende este punto? Sí, Sí, Bueno, sí. bien chicos. Entonces, brevemente, hago una referencia que ya gracias a la pregunta que más temprano hizo Nicolás, ya algo dijimos, sobre la ética llamada de la maximización del bien o la ética utilitarista. La ética utilitarista no va a tener ningún problema en la dialéctica fines medios, como en el ejemplo que puso Nicolás. Para la ética utilitarista, cualquier medio vale con tal de que yo alcance el fin. Entonces, lo que hay que hacer es llegar a ese supuesto fin que es el bien mayor o el bien mejor o el bien más importante, ¿no es cierto? El mejor estado de cosas que se pueda dar en el mundo o el mayor bien para la mayoría, se lo expresa de muy diversas maneras.
Pero el problema no está tanto en que procuremos hacer el bien a la mayoría, eso así dicho suena muy bien y no tendría objeción. El problema es qué entendemos por el bien. Normalmente este tipo de ética entiende el bien pura y exclusivamente desde una perspectiva material. Entonces, muchas veces va a tener, va a dejar de lado, ¿no es cierto? No va a tener en cuenta el bien integral de la persona, la integridad, la integralidad del bien de la persona. ¿M? Profe, Eh, por eso buscará maximizar las ganancias, minimizar las pérdidas. El sujeto utilitario trata de realizar lo más que pueda sus deseos egoístas, pero como para realizar los deseos egoístas también necesito que existan los otros, porque si supongamos yo quiero una Coca-Cola, necesito que haya un flaco en la esquina que tenga un kiosco y que me la venda. Entonces, bueno, va a existir esa ese aspecto social, si quieren ustedes, pero siempre en función del deseo egoísta del individuo. ¿M? Obviamente, este tipo de ética encierra una profunda pobreza en su concepción del bien. Una vez, ustedes conocen a la Madre Teresa de Calcuta, habrán oído hablar de ella seguramente. Una vez a la Madre Teresa le fue a hacer una entrevista no sé, un periodista, y el periodista, la Madre Teresa, que cuidaba a los leprosos, que recogía a la gente pobre tirada en las calles ahí de la India, de Calcuta, etcétera, el periodista le dice, madre, yo ni por $1.000.000 haría lo que usted hace. Y la madre le contestó, yo por $1.000.000 tampoco lo haría. El error del periodista era que tenía una mentalidad utilitarista. Para él solo era la ganancia, solo era el dinero, digamos, el factor por el cual se puede medir una cosa. Y bueno, la madre precisamente con su respuesta le demostró que existen otros valores. Bueno, llegamos hasta aquí, con la lectura, con la realización de los prácticos, con el repaso de esta clase y con alguna consulta también si quieren. Ustedes van a tener, me parece como una mirada de todo esto. La próxima clase ya nos toca examen, chicos. Es decir, esto es un poquito así, un poquito empeñativo, pero bueno, es la manera de que nos mantengamos al día. No se preocupen, el examen va a ser parecido al examen anterior. En el examen anterior yo he visto que la gran mayoría, a ver, todos los que participaron del examen anterior, para empezar, todos aprobaron. Y eso me da la pauta de que el examen no estaba tan difícil y además que ustedes sí estudiaron también. Y no solo aprobaron, sino que muchos están en la línea de promoción, o sea, arriba de 7. La gran mayoría de los que hicieron el examen, porque muchos no lo hicieron lamentablemente, de los que hicieron el examen, muchos están arriba de la línea de promoción, lo cual significa que no soy tan malo como parezco, que el examen era accesible. ¿M? Así que bueno, sí, este profe, segundo examen va a ser accesible también. disculpe que te interrumpa, sí, no, yo cuando hice el examen me dio una rabia porque estaba tirado en la cama, lo hice con la cámara apagada, o sea, estaba con dengue y bueno, fue como muy complejo, pero bueno, como no se podía correr el tema del examen y demás, se hizo como se pudo, digamos. Bueno, paciencia. Igual seguiremos teniendo instancias. A veces, lamentablemente, no se puede contemplar todos los casos particulares y la forma de este cursado, que es así, con poca presencia sincrónica, con ninguna posibilidad presencial, etcétera, bueno, a veces obliga a ciertas cosas bueno, que no son las más agradables, ¿no? Pero bueno, como digo, los exámenes no son para nada imposibles. Si ustedes se ponen al día y están al día con sus prácticos y van leyendo también el texto y van siguiendo los PowerPoint, en este caso hay un PowerPoint y el cuadrito este que hemos visto velozmente, seguramente no van a tener ningún problema. Bueno, y si no hay más, cortamos aquí, porque yo tengo ahora enseguida a las 7 ya otra actividad. Cualquier cosita, estoy a disposición de ustedes a través de la plataforma, así que bueno, Karina, que se ponga bien, pobrecita, ¿no?
pero bueno, en la ficción resultó ser la hija del dueño de la universidad, así que bueno, alégrese. Listo, profe. Bueno, buenas Buen tardes, fin. nos vemos. Gracias. Hasta Chao, luego. Buen fin de chicos. semana, gracias. Chao, hasta Adiós. luego.